Buenas noches y bienvenidos a una edición más de FC Talks. Hoy estamos cerrando con una invitada muy especial, probablemente la cara del voluntariado en Paraguay, ¿verdad? Estoy con la ingeniera Soledad Núñez. La ingeniera Soledad Núñez es justamente ingeniera civil por la UNA, recibió su título con honores en el 2007, realizó maestrías en la Universidad Politécnica de Madrid y en la Universidad de Oxford. Fue directora ejecutiva de Techo 2009 a 2013 y ministra de la Vivienda 2014 a 2018. ¿Qué tal, Soledad? ¿Cómo te encuentras hoy? ¿Qué tal, José? ¿Cómo estás? Y muy buenas noches a todos los que nos están acompañando en esta noche lluviosa en medio de una pandemia que nos afecta a todos, a todas y que vino a cambiar de alguna manera nuestras formas de vivir. Así que antes que nada, espero que todos ustedes estén bien, que sus familias estén bien y que también en esta crisis les sea lo más liviana posible, porque sabemos que de una u otra manera todos estamos afectados, no solamente en el ámbito sanitario, sino que en lo que respecta también lo económico, lo social, lo laboral, lo educativo. O sea, de alguna manera esto nos transformó en miles de formas, ¿verdad? Sí, y realmente hoy en una noche lluviosa así es donde nos ponemos a pensar más, o sea, encima de la situación en la que estamos más otra vez, en la gente que nos necesita, en cuánta gente nos necesita hoy, ¿verdad? Tal vez vos más en tu experiencia, más otra vez conocer. Sí, no, me parece, a ver, el tema que eligieron para conversar me parece súper oportuno en este contexto de una crisis sanitaria que se traduce también en una crisis económica, social y hasta de capital humano, ¿verdad? Porque si miramos lo que está sucediendo en nuestro sistema educativo que no está preparado para transitar la virtualidad, podemos predecir de que sin duda va a haber un rezago educativo importante en una generación que hoy en día no está pudiendo asistir a las escuelas y a los colegios, ¿verdad? Entonces, la crisis no solamente sanitaria, si bien es lo más riesgoso, es la amenaza, digamos, en nuestras vidas, es el cuidado que tenemos que tener, incluso que nos impide abrazarnos, recibir cariños, y dejamos como de sentir el roce de la piel por cuidarnos a nosotros mismos y cuidarle a nuestros cercanos también. Y esta crisis, una de las primeras reflexiones que quiero hacer antes de comenzar a hablar acerca del voluntariado es si el mundo en el cual vivíamos antes no era un mundo ya que estaba en crisis. Yo siento que esta pandemia vino a acentuar muchas cosas, vino a desnudar muchas debilidades, vino a poner en evidencia muchas situaciones que tienen que cambiar. Si acotamos eso al análisis de nuestra realidad social, política o económica en Paraguay, sin duda, y estoy seguro que si pueden ir interactuando y colocando qué cosas tienen que mejorar, qué cosas se dieron cuenta en esta pandemia que tienen que cambiar. Vamos a quedarnos acá prácticamente toda la noche hasta el día de mañana y mucho más, conversando de los diferentes temas que podemos abordar. Entonces, en ese contexto, una crisis que nos sacude, que nos saca como las vendas de los ojos, porque no es que los problemas recién aparecen ahora, los problemas siempre estuvieron ahí de alguna manera, ¿verdad? En ese contexto, el voluntariado como una actividad como importante participación ciudadana se convierte en un arma bastante interesante y positiva para poder transitar la incertidumbre de la mejor manera posible, ¿verdad? O sea, el voluntariado, y es muy importante hablar sobre el concepto del voluntariado, que va mucho más allá de una acción como caritativa, que un individuo lleva adelante cuando le sobra tiempo, sino que el voluntariado tenemos que discutir y debatir y entender el valor que está detrás de una acción de una acción que de alguna manera transforma realidades y que sobre todo promueve una mayor cohesión social y también el capital social en un país, ¿verdad? Porque el voluntariado es eso finalmente, ¿verdad? Y no podemos hablar de voluntariado sin dejar de hablar de sociedad civil. ¿Y qué es la sociedad civil? A ver, todo individuo que forma parte de una sociedad y que no pertenece a las estructuras gubernamentales, pero se preocupa por el ámbito público y busca incidir en la realidad pública para que mejore o cambie, forma parte de la sociedad civil, que puede ser organizada, que es el caso de las organizaciones de la sociedad civil, ¿verdad? Pero nosotros los que no formamos parte, yo no formo parte del gobierno en este momento, entonces soy parte de la sociedad civil,
Y eso está ligado al concepto de voluntariado. ¿Por qué? Porque la sociedad civil es por definición activa y esas acciones las lleva adelante de manera voluntaria. Esta pandemia nos ha enseñado un montón de cosas positivas de nuestra sociedad, de la sociedad paraguaya. Me ha tocado acompañar a muchas familias de las comunidades más vulnerables en nuestro país y vimos cómo las ollas populares, autogestionadas, autoorganizadas, de manera voluntaria, con la solidaridad comunitaria y también de la gente que aportó alimentos, preocupados por el hambre que acechaba a estas comunidades, se constituyeron en la única fuente de alimentación en miles y miles y miles de lugares y comunidades de nuestro país. Y esa no es otra cosa que la acción voluntaria organizada de vecinos y vecinas que llevan adelante una iniciativa para suplir de alguna manera las falencias de un sistema de protección social en nuestro país, que para mí es uno de los puntos a subrayar en esta crisis y uno de los replanteos que tenemos que hacernos como sociedad en nuestra relación con el Estado, el sistema de protección social que debería existir para poder también contener a los sectores más vulnerables en general, y cuando hablo vulnerables me refiero en el ámbito empresarial o privado, las pequeñas, micro, medianas empresas, que siempre son las más vulnerables del eslabón, y si hablamos en términos sociales de la población, hablamos de aquellas familias que están bajo la línea de la pobreza, hablamos del trabajador que perdió su empleo por culpa de la crisis y que se sintió abandonado porque no había un sistema de protección social que funcione, que le pueda alcanzar o hacer llegar a sus manos políticas públicas que le ayuden a sobrepasar esta crisis de una mejor manera, ¿verdad? Entonces, más allá de lo sanitario, creo que el sistema de protección social en Paraguay es uno de los ámbitos que esta crisis debería de alguna manera obligarnos a exigir un replanteamiento, un cambio y un fortalecimiento. Y hace poco leía un artículo súper interesante de una especialista de uno de los organismos multilaterales de cooperación que hablaba del concepto de protección social persona a persona. Ella analizaba cómo en ciertos contextos, en algunos países donde los sistemas de protección social no funcionan, ¿verdad?, o no están lo suficientemente fortalecidos, el rol del ciudadano que de manera voluntaria decide suplir esa ausencia o esa carencia del Estado es fundamental para garantizar como el bienestar y la protección, sobre todo en momentos de crisis, ¿verdad? Y eso lo hemos visto acá en nuestro país en innumerables cantidades y puedo mencionar varios ejemplos, ¿verdad? Hemos visto la protección social persona a persona desde el individuo, desde el ciudadano, en los casos de los jefes de las empresas que tomaron la decisión de no despedir a sus funcionarios por más que cerraron las puertas y tomaron la decisión de pagar los salarios por 2 o 3 meses mientras dure la cuarentena, porque sentían que tenían una responsabilidad social. Esa persona, ese empresario, ese jefe, estaba supliendo un rol que debería estar cumpliendo el Estado. Hemos visto en muchísimas amas de casa, en padres o madres que decidieron seguir pagando los salarios a las trabajadoras domésticas sin que éstas vayan a trabajar, pero seguir cumpliendo con ese rol para no cortar el ingreso en este contexto de crisis. Lo hemos visto con miles de organizaciones solidarias y voluntarios que han llevado adelante campañas de donación para asegurar que los alimentos lleguen a aquellas familias en riesgo de sufrir hambre, entendiendo como una necesidad humana, como algo que no podemos tolerar en nuestra sociedad. Y eso ha permitido a muchísimos niños, a muchísimos adolescentes, a muchos adultos mayores, a la población más vulnerable de nuestro país, en poder contar con un plato de comida sobre sus mesas. Entre tanto, el gobierno llegaba con la asistencia, que también producto de la necesidad de fortalecer nuestras instituciones, se ha hecho lento en el inicio, ¿verdad? Con mucha voluntad, creo que hay que resaltar, digamos, las decisiones que se tomaron de las autoridades públicas, pero los problemas que tenemos, que son estructurales, no se pueden solucionar de la noche a la mañana. Ni siquiera un gobierno ni 2 gobiernos van a poder transformar esto. Esto requiere de un pacto social, un pacto real entre todos los sectores en
en nuestro país y sobre todo de una generación determinada que se decida a mirar el futuro y a trabajar para transformar el Paraguay en los próximos 20 años. Y ojalá que esta crisis sea ese detonante que nos obligue, cuando todo esto acabe. No sabemos todavía qué es lo que va a pasar en el invierno acá en Paraguay, no sabemos qué va a pasar antes que llegue la vacuna, entonces todavía tenemos que seguir preparados para ese pico de la epidemia que nos amenazaba al principio, pero ojalá que cuando pase este año, que estemos todos a salvo, que podamos, desde el punto de vista sanitario, resolver esta crisis, nos pongamos todos a pensar, y no solamente a pensar, sino que a trabajar en la consolidación de un nuevo modelo de país, en la construcción también de una visión que es tan importante, y resalto esto porque uno de los puntos que a mí me preocupaba bastante incluso antes de la crisis del COVID-19, y que hace alusión a lo que les decía al principio, si el mundo en el cual vivíamos antes ya no era un mundo en crisis, es que Paraguay, yo veía a nuestro país con muchísima dificultad para establecer una visión país que nos indique hacia dónde caminar como ciudadanos y ciudadanas. Y aunque eso sea como un valor intangible, ¿verdad? Que es el norte, que es el propósito, que es el modelo país finalmente, ¿verdad? Aunque sea un valor intangible, tener en claro ese destino es demasiado importante para que nosotros podamos trabajar sobre la musculatura que necesitamos para transitar los cambios que requiere el Paraguay. ¿Por qué? Porque un país que carece de esa visión, que no tiene ese norte que seguir, es un país que fácilmente se desorienta. Cuando uno se desorienta, y esto lo podemos hacer una analogía a nuestras vidas personales, ¿verdad? O sea, si yo me levanto un día, estoy transitando un momento de mi vida que no sé lo que quiero, que no sé para dónde me voy, fácilmente el caos se apodera de mi situación, y pasa lo mismo a un nivel de sociedad. Si estamos desorientados, si no tenemos una visión sobre la cual convergen las diversidades que conforman nuestra sociedad, porque no vamos a estar de acuerdo en todo, eso es categórico, pero ciertos acuerdos en función al momento que estamos viviendo, podemos tener. Acabar con la corrupción y la impunidad. Eso es indistinto de las ideologías de los partidos políticos, indistinto de las edades. Es una meta que podemos poner. Tener un Estado que sea eficiente, modernizar el Estado, eso es independiente a las visiones, de nuevo, sectoriales que pueda tener cada uno. Entonces, hay ciertos acuerdos que sí se pueden construir sobre las bases de las coincidencias que nosotros tenemos. ¿Y por qué es peligroso no tener ese sueño en común, que esa visión en común, y tener como resultado de las conversaciones y de los diálogos, esos puntos de coincidencia? Es peligroso porque en ese momento de desorientación y de caos es muy fácil que surjan liderazgos que sean populistas, que sean autoritarios, que se ponga en riesgo nuestro sistema democrático, que tiene un camino transitado y que todavía tenemos que fortalecernos en diferentes maneras. Y podemos llegar a, en vez de ver como la luz al final del túnel, una oportunidad al final, podemos llegar a sucumbir y caer al abismo y hacer que el proceso como de recuperación sea mucho más lento. Entonces, si ese era el Paraguay antes de la crisis del COVID-19, yo espero que esta crisis que llega en este momento nos sacuda y nos permita, de alguna manera, entender de que estas son conversaciones que tenemos que tener y que necesitamos, de alguna manera, pelear contra la polarización, que también era un efecto previo al COVID-19, que ya existía y que se iba fortaleciendo en nuestro país. En la polarización entendida como un fenómeno donde se acentúan los extremos, que son incapaces de dialogar, que no pueden encontrar esas coincidencias, que a su vez permiten que el status quo se mantenga, ¿verdad? ¿Por qué? Porque eso, por definición, si cada vez nos alejamos más y solamente hablamos sobre nuestras diferencias y solamente consolidamos las diferencias que tenemos, entonces es imposible que el sistema cambie, ni para un lado ni para el otro, ¿verdad? Porque nos estamos solamente concentrando en las diferencias y no estamos haciendo el esfuerzo de encontrar las coincidencias. Y es ahí donde la sociedad civil, la ciudadanía,
por ende el voluntariado, ¿verdad? Por eso quiero sacar el concepto voluntariado de simplemente la participación en una ONG o la participación con una actividad de caridad o la participación en ciertas actividades como comunitarias que son súper importantes. Pero el voluntariado también es un mecanismo de participación ciudadana que puede fortalecer nuestra democracia. El voluntariado es también un canal que nos permite a nosotros acercarnos mucho más a la realidad social de nuestro país, ¿verdad? Digamos, mi testimonio de vida en cierta forma es eso, ¿verdad? Yo comencé a activar o a militar en la sociedad civil a muy temprana edad, cuando estaba en los últimos años del colegio. La oportunidad que tuve de trabajar con miles de familias en situación de pobreza a lo largo y ancho del territorio nacional me permitió replantearme mi rol dentro de la sociedad paraguaya, entender cuáles eran los privilegios que tenía en el sentido de haber nacido en un hogar donde no me faltaba un techo, donde no me faltó educación, donde tuve la posibilidad de ir a la universidad, poder interpelarme a mí misma, de decir, ¿qué significa, Sole, que vos seas parte del 6-7% de la población que tiene la posibilidad de acceder a una educación terciaria? Y al mismo tiempo, en esa realidad que a uno le interpela cuando entiende en el contexto en el cual se desenvuelve, cómo hacer que se transforma en una responsabilidad y en un compromiso de hacer que las cosas mejoren en el sentido de que podamos garantizar la igualdad en el acceso a oportunidades, que ciertos principios en nuestro país puedan ser no solamente valorados, sino que precautelados, ¿verdad? O sea, ¿cómo hacemos que la igualdad, cómo hacemos que la justicia, cómo hacemos que ciertos principios rijan la vida en sociedad en el Paraguay, ¿verdad? Y yo atribuyo mucho eso a la oportunidad que me dio el voluntariado de entrar en contacto con la realidad social, con la realidad económica o política del Paraguay. A partir de mi transitar en la sociedad civil también fui entendiendo de que teníamos que lograr incidir en las políticas públicas, que lo público era lo nuestro y que no era lo ajeno y que no podemos esperar que venga un Mesías y que nos salve, porque eso no existe, no hay ningún presidente que pueda cambiar el Paraguay. El Paraguay va a cambiar cuando todos los paraguayos y todas las paraguayas nos decidamos en hacer de este país un país mejor, ¿verdad? Porque es la verdad, ¿verdad? Entonces, yo creo que todas esas, o sea, el voluntariado es un arma tremendamente poderosa en ese sentido, porque lo que uno va descubriendo de alguna manera en el transitar o las propias transformaciones que pueden hacer nuestras acciones nos van autoeducando como ciudadanos, nos van autoeducando, y por ende se fortalece la ciudadanía, la sociedad civil, que sin una sociedad civil fortalecida no podemos esperar tener un gobierno, digamos, que sea el reflejo de lo que es la sociedad, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, en estos contextos de incertidumbre, este contexto de crisis, más que nunca, ¿verdad? Tener en cuenta de que ser parte de este esquema como de protección social persona a persona, donde todos entendemos nuestro rol y donde todos entendemos la capacidad de incidir que tenemos en la vida de otra persona, en nuestra misma comunidad, en nuestro mismo país, ¿verdad? Es importante, ¿verdad? Entonces, no sé, yo no quiero monopolizar el micrófono porque me encantaría más que nada escuchar las preguntas, poder saber qué les interesa conocer o qué ideas puedo compartir en relación a lo que estamos viviendo y más precisamente acerca del voluntariado como un elemento transformador y como una alternativa yo diría el voluntariado como una alternativa de protección social en contextos de crisis. Bueno, para ir leyéndote algunas de las preguntas que están llegando, ¿verdad? Joan Cardona nos pregunta en Instagram, ¿cómo podemos aumentar la participación de los jóvenes en programas de voluntariado? ¿Cómo le motivas a un joven que tiene tantas cosas, parece que hay tantos problemas por resolver, de repente hay tantas causas nobles? ¿Cómo el joven puede decir, esto es lo que a mí de verdad me mueve? Porque el voluntariado tiene que ser el corazón, o sea, la causa te tiene que llegar también a vos, para que de verdad puedas dar lo mejor de vos, ¿no? Y eso es súper importante lo que mencionas, José, porque
no es que hay una causa única que tiene que aglutinarnos a todos, ¿verdad? Hay múltiples organizaciones de la sociedad civil y a mí en su momento como directora de Techo me tocó ver voluntarios que ingresaban a la fundación, a la ONG, y quizás no se veían movilizados por la realidad de los asentamientos informales o no se veían movilizados en una primera llegada, digamos, a territorio. Y quizás faltaba una segunda construcción o un segundo trabajo de campo en los asentamientos y de repente había algo que les hacía clic. De repente había, porque el clic es como el momento, ajá, ¿verdad? Ah, ok, esto está pasando. Ahora entiendo mejor por qué estoy acá y por qué tengo que hacer esto que estoy haciendo o lo que fuera, ¿verdad? Que es casi una pregunta filosófica, pero es importante, ¿verdad? Que eso exista, sobre todo para los jóvenes, ¿verdad? O sea, yo como dice Steve Jobs, es como más fácil mirar para atrás y conectar los puntos, ¿verdad? Hoy yo, ya pasando los 35 años, puedo hablar mucho de mi época adolescente, puedo reflexionar acerca de... Pero seguís siendo joven, Sole. Sigo siendo joven porque la juventud se pierde con la pérdida de los ideales, bueno, no es solamente por la edad, pero digo nomás que en la medida que pasa el tiempo es más fácil mirar para atrás y unir los puntos y entender cómo determinadas decisiones en la vida de uno te dejaron ciertos aprendizajes, te hicieron crecer, te permitieron entender el mundo de una manera diferente, ¿verdad? Y yo cuando estaba terminando el colegio, digamos, la edad adolescente y tal, no tenía muy en claro qué es lo que quería hacer, ¿verdad? Como muchos adolescentes. Me consideraba más como una esponjita absorbiendo todo lo que sucede a mi alrededor y trataba de mantenerme siempre activa, ¿verdad? Que yo diría es como que el primer mensaje que a mí me gustaría darle a los más jóvenes, ¿verdad? De que no traten de encontrar las respuestas a todas las preguntas que tienen. Lo importante es que ustedes se mantengan interrogándose a ustedes mismos e interrogando la realidad, ¿verdad? Cuestionar, las preguntas no van a aparecer inmediatamente, pero lo que no podemos caer es simplemente en una aceptación burda de la realidad que nos toca enfrentar, que nos permita a su vez convertirnos en apáticos y cínicos acerca de la posibilidad de cambio, ¿verdad? Y un medio para hacer eso es el voluntariado, digamos. O sea, uno puede ir a construir viviendas de emergencia a un asentamiento, puede en otra semana trabajar en aspectos de transformación de la calidad educativa en el país, puede en otros contextos ayudar a los emprendedores a que puedan sobrepasar los desafíos para emprender en Paraguay, y de repente va a haber una causa que les va a hacer clic, ¿verdad? Porque somos personas distintas y porque hay ciertas cosas que nos apasionan más que otras, y tomen esa causa como suya, ¿verdad? Y traten de informarse lo máximo que puedan y de incidir en la realidad del Paraguay para que ese entorno, para que ese espacio, para que esas políticas públicas que están ligadas a esos desafíos puedan ser mejor. Imagínense si proyectamos un Paraguay donde los individuos, digamos, vamos por la vida de nuestra juventud transitando un mundo buscando nuestra causa que nos movilice y después nos transformamos en agentes de cambio para que las cosas puedan mejorar, ¿verdad? En mi caso yo fui mutando, yo puedo contar mi experiencia de vida, ¿verdad? O sea, yo siempre me sentí muy movilizada por la situación de pobreza. Me acuerdo que yo no podía entender, le preguntaba a mi mamá cuando era más chica por qué había niños pidiendo dinero en la calle, ¿verdad? Me movilizaba mucho eso. En el colegio trabajé mucho en la acción social, eran como actividades muy aisladas, que yo sentía que podía cambiar cosas muy específicas, pero era al mismo tiempo consciente de que no estaba estructuralmente cambiando nada. O sea, yo iba a llevar alimentos a una comunidad y decía, bueno, me siento bien o veo que están teniendo alimentos, pero en verdad yo no estoy transformando la situación de pobreza de esta familia con esto. Después decidí seguir la carrera de ingeniería civil porque siempre... O sea, ingeniería para mí en su definición más mínima es la resolución de conflictos o de problemas, ¿verdad? Nos entrenan para resolver problemas desde el primer año de la carrera hasta el último año de la carrera. Me gustan mucho las matemáticas y las físicas, entonces tenía cierta facilidad hacia las ciencias duras y viví una vida de estudiante universitaria tratando de entender esa dualidad, ¿verdad? Entre
entre quizá una mente muy racional y cuadrada, como tenemos fama los ingenieros, ¿verdad? De 1 más 1 es 2, pero al mismo tiempo como una pasión que yo sentía hacia lo social y una realidad que me interpelaba y que yo quería hacer algo al respecto, ¿verdad? Entonces, durante toda la carrera yo traté de encontrar iniciativas o vivir experiencias donde yo pueda usar mis conocimientos como ingeniera para transformar la realidad social, ¿verdad? Y mi tesis final de grado fue una de las primeras tesis sociales de la Facultad de Ingeniería, siempre suelen ser súper técnicas, de, qué sé yo, aditivos al hormigón para las estructuras, etcétera, ¿verdad? Yo elegí una Materiales de construcción. Materiales de construcción, cálculo, o sea, suelen ser muy, muy técnicas. Y yo quería elegir un problema de la realidad, ¿verdad? Un problema de la realidad, y poder dedicarle X cantidad de meses para resolver con las diferentes disciplinas de la ingeniería esa realidad social, ¿verdad? Porque además uno de mis grandes cuestionamientos hacia la universidad, que sigue vigente hacia el día de hoy, si bien tengo que reconocer que hemos tenido avances en ese sentido, es como la desconexión entre el mundo académico y los problemas que vive el Paraguay. Yo siempre decía, Dios mío, tantos problemas hicimos para resolver, no sé, sistemas de tratamiento de efluentes, sistemas de provisión de agua potable, construcción de edificios, y estamos trabajando acá en base a la teoría y en base a ciertos libros que recogemos de la biblioteca. Cuando uno sale del campus de San Lorenzo, apenas un par de metros, y encontramos ciudades que no tienen sistemas de tratamiento de aguas negras, tenemos problemas con la conectividad o con la conexión a la energía eléctrica, tenemos vías en estados deplorables, etcétera. Entonces siempre fue ese mi cuestionamiento y quise ser consecuente con ese sentimiento y hacer algo en mi trabajo de investigación. Y trabajamos con una compañera de tesis para resolver los problemas de un asentamiento informal, ¿verdad? Y ahí tuve que leer mucho, trabajamos con trabajadores sociales, con sociólogos, entonces tuve que empaparme un poco más también de la lógica de las ciencias sociales y complementar las ciencias duras, ¿verdad? Y eso me fue como guiando, o sea, a esto voy cuando yo digo que cuando uno mira para atrás y une los puntos es más fácil entender cómo uno mismo fue esbozando su propio camino, ¿verdad? O sea, esa decisión me llevó a trabajar en el sector privado, en los proyectos de responsabilidad social, construyendo al principio escuelas en diferentes asentamientos campesinos del país, cuando tenía 25 años. Estuve viviendo un tiempo afuera y vuelvo para liderar la ONG Techo en su momento. Y ahí ya mi causa estaba tomada, ¿verdad? O sea, cuando yo comienzo a trabajar en Techo no, a mí me preocupa la realidad de la pobreza en el Paraguay. Yo quiero acabar con la pobreza en el Paraguay, quiero trabajar con miles de jóvenes para que la injusticia social que se vive en estos territorios, para que la desigualdad social profunda como un producto de ciertas falencias o fracturas, digamos, en nuestro sistema pueda quedar en el pasado en el Paraguay, ¿verdad? Pero ¿qué pasó? A partir de ahí, después con la oportunidad de transitar e ingresar al mundo público, ¿verdad? Porque a mí mucha gente me pregunta, ¿y hoy en día cuál es tu causa? ¿Verdad? Hoy en día, ¿cuál es tu causa? Bueno, mi causa parte, digamos, de la indignación hacia las situaciones de pobreza, marginalidad y exclusión que viven muchas familias en nuestro país. A partir de mi transitar por la función pública me di cuenta de que, bueno, y sin esperarlo, ¿verdad? Porque yo vengo de una familia que siempre trabajó en el sector privado, yo no estoy afiliada a ningún partido político, entonces la verdad es que lo mío fue como, yo no conocía a nadie en el entorno del presidente, fue casi que fortuito. Me llamaron por el trabajo que estábamos haciendo en Techo, una decisión súper difícil de tomar. Y a partir de mi transitar en la función pública descubrí una vocación por el sector público, ¿verdad? Y me di cuenta de que si yo quería transformar, digamos, la realidad de pobreza o de injusticia, etcétera, ¿verdad? Uno necesita influir en las políticas públicas y uno necesita ocupar los espacios porque si no, otras personas lo ocupan. Y ahí se fue ampliando mi espectro. Ahora yo digo, no, o sea, si a mí me preguntas en términos generales, o sea, yo quiero vivir en un país mejor y quiero trabajar para que no solamente todos tengan acceso a las mismas oportunidades, sino que quiero trabajar para que exista un Estado que sea capaz de garantizar que se cumplan en todas las medidas y se respeten todos los derechos de todas las personas en el Paraguay, en toda su dimensión, no solamente aplicado a la cuestión de la pobreza, no solamente aplicado al tema de la vivienda o el déficit de vivienda o el problema en nuestras ciudades
o el gran desafío que tenemos para gestionar bien la urbanización, sino que entender de que absolutamente todos los temas están interrelacionados y que si no trabajamos por tener un Estado que sea eficiente, que no sea corrupto, que sea íntegro y que realmente promueva políticas bien diseñadas para mejorar nuestra realidad, entonces va a ser como muy difícil que todo cambie, ¿verdad? Entonces, quizá como resúmenes, hay que mantenerse en acción, no tenemos que caer en la apatía, y esa propia acción es de por sí sola aleccionadora y educativa, y nos va a llevar a mundos desconocidos, quizá en el sentido de que uno mismo va a ir descubriendo en otras potencialidades y otras vocaciones también. Entonces, Sole, en este siguiente capítulo de tu vida, ¿verdad? En el cual la Sole ya post ministra, más preocupada por las políticas públicas, ¿verdad? Creo que la siguiente pregunta viene ya medio relacionada a eso, porque te preguntan, ¿cuáles fueron las lecciones más importantes que aprendiste en Oxford, ¿verdad? Ya de tu siguiente masterado de políticas públicas, ¿qué reflexiones vos puedes rescatar? ¿Qué visión nueva trajiste de ahí para Paraguay? No, para mí fue súper interesante poder, después de mi paso por la función pública, adentrarme al mundo académico de las políticas públicas, ¿verdad? Porque una cosa es lo que uno puede aprender y conocer como cultura general o por la práctica, en mi caso en particular que me tocó liderar las políticas habitacionales y de desarrollo urbano en Paraguay, y meterme siendo una ingeniera, como les describí hace unos minutos, meterme al mundo de las ciencias sociales donde 1 más 1 no es 2, ¿verdad? En las materias básicas, digamos, de la maestría eran filosofía política, ciencias políticas, derecho, economía y también evidencia para la toma de decisiones en las políticas públicas. Eso como de la rama así general. Después uno elegía en qué especializarse y bueno, yo tomé como los caminos de salida que eran energía, ¿verdad? Por la situación, digamos, del Paraguay y lo que representa todo el sector energético para nuestro país. Y también tomé políticas para el combate al crimen organizado, también por la realidad del Paraguay y de toda América Latina, en verdad, donde no solamente el narcotráfico, sino que el tráfico de todo tipo de ilícitos sigue siendo todavía un gran desafío que se tiene que afrontar de manera conjunta desde todos los países, ¿verdad? Entonces, dejando de lado esas dos como materias más aplicadas, adentrarme en el mundo de la filosofía política, incluso la economía. O sea, la economía se basa en un montón de assumption, de un montón de temas que se asumen que son de una manera, que están asumidas, ¿verdad? O sea, si uno comienza a escarbar un poco más la teoría económica y bueno, se basa en el ser racional, no podemos discutir y debatir si el ser humano es o no un ser racional. O sea, eran la verdad que interesantísimas todas las clases, aprendí un poco absolutamente todo, ¿verdad? En filosofía política tocamos temas eran temas como muy filosóficos aplicados al mundo político, pero temas obviamente que tengan que ver con nuestro sistema democrático, ¿verdad? La democracia, sistemas más autoritarios, pero desde el enfoque filosófico, no de la politología o de las ciencias políticas. Ahí para mí fue súper interesante el desafío que siempre he hecho de poner la filosofía, de encontrar cuáles son esos argumentos que sostienen las creencias que uno tiene, ¿verdad? Porque todos nosotros como seres humanos tenemos ciertas creencias que son producto de nuestras vivencias, de nuestro entorno, de lo que aprendimos, de lo que fuera, ¿verdad? Y cuando uno comienza a escarbar un poco más, de decir, bueno, tiene que existir muchos de los ensayos que escribí tenían que ver sobre desigualdad, ¿verdad? Entonces, es entender si la desigualdad es justa o no, en qué contextos es permisivo, leerle a un montón de autores. Para mí fue uno de los caminos más fascinantes, explorar en las diferentes como vertientes filosóficas relacionadas a la desigualdad en una sociedad. En economía, la verdad es que las clases eran muy básicas en economía al principio, pero después aplicadas a la educación, al mercado laboral, al combate a la pobreza y también a los sistemas de protección social y los sistemas impositivos, ¿verdad? Entonces, también
fue súper interesante, como que todas las propuestas de la economía basadas en los conceptos filosóficos, ¿verdad? Que yo creo que eso es súper difícil incluso en nuestro país. Si nos sentamos acá, muchos profesionales de diferentes disciplinas, cuando comenzamos a preguntar, pero ¿por qué hay que hacer esto? ¿Verdad? Muchas veces es la inercia y es porque está escrito en un libro y ese libro no necesariamente sea la verdad, ¿verdad? Entonces, nada, eso fue súper rico. Y creo que uno de los temas que yo resaltaría, que además, digamos, hay muchas universidades que se están enfocando en eso y cada vez más gobiernos también, es la toma de decisiones en base a evidencia, ¿verdad? O sea, muchas de las decisiones que se van tomando desde las políticas públicas son decisiones políticas, ¿verdad? Que responden a un interés determinado de un sector o de algunos profesionales. Incluso los planes que se elaboran tienen una lógica, tienen una visión, pero no necesariamente están basados en evidencia. Y eso hace que muchas veces los recursos se inviertan de manera ineficiente porque uno espera o imagina que lo que está haciendo va a tener un determinado efecto sobre una determinada problemática. Y en verdad, si uno se pone a medir o evaluar las acciones, nos damos cuenta que no, ¿verdad? Uno puede creer de que no sé qué ejemplo puedo poner, ¿verdad? Pero uno puede creer que introduciendo ciertas medidas dentro del sistema educativo la gente aprende más, ¿no? Después al final evalúas en ciertos indicadores y te das cuenta de que no se está cumpliendo con el objetivo esperado, ¿verdad? Entonces, es unos temas que fue súper interesante, que siento que aprendí muchísimo de todos los docentes excelentes que tuvimos y además de tragarme miles de papers y de ensayos, leyendo miles de cosas sobre estudios que han funcionado y otras políticas que no han funcionado en el resto del mundo, ¿verdad? Un ejemplo súper interesante, porque yo mi trabajo final, digamos, de la maestría, lo hice en el departamento, estuve como 2 o 3 meses trabajando en el departamento se llama Construyendo Integridad en las instituciones públicas, ¿verdad? Entonces, me mamé como el combate a la corrupción desde el enfoque teórico de los académicos que están en el tema trabajando, ¿verdad? Y entonces una de las cosas súper interesantes que estaba leyendo es como el efecto, uno de los ensayos, me acuerdo, ¿verdad? Sobre el efecto de las medidas o las políticas de transparencia en la reducción de la corrupción, ¿verdad? Y que no siempre, o sea, que uno esperaría que uno dice, no, a mayor transparencia se reduce la corrupción. Entonces habían hecho un montón de ensayos donde, por ejemplo, se ponían al descubierto muchos casos negativos de, no sé, algunos candidatos que se estaban candidatando a una cierta posición y que al final, digamos, la mayor transparencia en la información no necesariamente significaba que el votante iba a ejercer, digamos, un voto más informado y que por ende los resultados iban a ser en la reducción de la corrupción. Entonces, como que uno se comienza a escarbar mucho más y decir, ok, la transparencia sabemos todos que tiene que existir, pero ¿qué más tiene que haber dentro del ecosistema para que nosotros podamos forjar instituciones íntegras más allá de las medidas de transparencia? Porque si no hay una actitud ciudadana, también contralora y auditora, entonces todos los datos pueden estar ahí, como muchas veces pasan en Paraguay, ¿verdad? En Paraguay están miles de datos en la plataforma, pero si nosotros como ciudadanos no somos informados, no nos ocupamos de entrar, de averiguar, de entender, entonces no podemos convertirnos en esos auditores o contralores, que era la hipótesis inicial de las políticas de transparencia que se implementaron, ¿verdad? Sole, acá te tiro como 2 preguntas en una, ¿verdad? Porque me están preguntando, ¿verdad? Una de las preguntas es, ¿cuál es tu próximo proyecto de voluntariado, ¿verdad? Y la otra pregunta, que estoy seguro que todo el mundo te pregunta, es, ¿cuál es tu próximo proyecto personal? ¿Cuál es el siguiente capítulo de Sole? ¿Verdad? ¿Dónde le vamos a ver a Sole próximamente? Y eso. Sí, bueno, en mi proyecto de voluntariado ahora, en verdad, que estamos trabajando con muchas organizaciones de la sociedad civil y con algunos profesionales también independientes, estudiantes de diferentes carreras, es en el marco de la red de apoyo a asentamientos vulnerables que iniciamos en el marco del COVID-19 hace 1 mes y medio más o menos. Nos dimos cuenta que el gobierno no estaba implementando protocolos específicos en estos asentamientos vulnerables, que son el eslabón más frágil, digamos, en nuestro sistema, ¿verdad? Si nosotros queremos
contener la propagación del virus, contener la propagación del COVID-19, tenemos que mirar cuál va a ser ese sector, cuál es ese sector más desprotegido, el más débil, porque finalmente, o sea, más allá de las decisiones por cuestiones de humanidad, si tenemos si tenemos una crisis específica en esos sectores, es el mismo sistema de salud el que tiene que dar abasto. Además, también la situación de los asentamientos vulnerables, muchas veces la ubicación en las periferias, las principales capitales departamentales, hace de que estén muy conectados con el resto de la ciudad formal. Y lo que sucede ahí, que va a suceder más rápido que en el resto, y esto no es solamente una cuestión de percepción, si uno mira lo que está sucediendo en Argentina, en Buenos Aires ahora, el 40% de los nuevos casos de COVID-19 son en las villas miserias y en los asentamientos informales de Buenos Aires. Si uno analiza la propagación de la influenza en la India, uno ve exactamente lo mismo, que el ritmo y la velocidad de propagación y de contagio es mucho mayor en un asentamiento vulnerable que en la ciudad formal. Y eso a la larga se termina reflejando en el resto de la sociedad, ¿verdad? Entonces, con esa red estamos, por un lado, articulando las acciones entre varias organizaciones de la sociedad civil, pero también buscando incidir en las políticas públicas. Nos reunimos con el ministro de Salud, ¿no? con el ministro de la CEN, o sea, diferentes actores políticos y también del sector público para que se adopte un protocolo específico, ¿verdad? Hay un equipo de profesionales súper talentosos que están mapeando las zonas más vulnerables del Paraguay, que están asegurándose que se construyan puntos de higiene, porque, o sea, por definición, estos territorios más vulnerables tienen problemas con la provisión de agua potable. Entonces, ¿cómo uno puede implementar medidas de higiene si no tenés agua en tu comunidad? ¿O cómo puede uno quedarse en casa durante la cuarentena si es que la vivienda en la cual uno vive es una vivienda de una sola pieza de 2x2 y viven 5 o 6 personas ahí? ¿O cómo uno puede quedarse en la casa cuando el ingreso diario es lo que te permite dar sustento a tu familia, ¿verdad? Entonces, nosotros abordábamos como esa realidad y esa incongruencia en el sentido del éxito que se puede esperar de las medidas de distanciamiento social si no se establecen protocolos diferenciados para la ciudad formal y las comunidades más vulnerables, ¿verdad? De hecho, estamos ahora convocando a voluntarios, así que aprovecho para hacer también el llamado a los que quieran ser mentores de los líderes de la comunidad. Bueno, después te paso, José, le compartís a la gente o en la página cómo inscribirse. Pueden encontrarnos en Twitter, es Red de Asentamientos, Red de Asentamientos Vulnerables, el arroba no me acuerdo específicamente, Red Apoyo Paraguay, creo que se llama. Entonces uno van a encontrar ahí la información para poder sumarse y lógicamente en este contexto de distanciamiento social, incluso la movilidad es mínima, lo único que le pedimos es que tengan un teléfono y que puedan ser mentores de un líder comunitario de un asentamiento para indicarle sobre los protocolos que ya están aprobados por el Ministerio de Salud que desarrollamos, para trabajar para derribar mitos que muchas veces se instalan en estos asentamientos que tienen relación con la enfermedad. Eso hay que derribar porque es un problema enorme, lo mismo con los fake news, ¿verdad? O sea, todas las noticias falsas generan un problema terrible. También se estigmatiza muchas veces si llega a ocurrir un caso de contagio en un asentamiento, el procedimiento para reaccionar tiene que ser muy claro, la persona tiene que tener la confianza de poder comunicar los síntomas, porque si hay un factor cultural donde el miedo se apropia de esa situación, lo más probable es que la persona no cuente, se quede ahí y nos enteremos todos cuando hay 500 contagiados en un asentamiento, ¿verdad? Y ahí obviamente el impacto ya va a ser mucho peor. Entonces, ahí estamos convocando a voluntarios y hay un equipo así tremendo de un montón de personas que están colaborando, y desde ya la invitación a todos. Y esta estrategia se enfoca primero en el corto plazo en implementar medidas para contener la transmisión o la propagación del virus en estos lugares, pero también tiene una mirada en el mediano y en el largo plazo, sobre todo la fase de recuperación en estos asentamientos, porque las crisis lastimosamente a quienes más afectan son al sector más vulnerable de la población, ¿verdad? Entonces, en eso estoy ahora. Y a futuro, la verdad es que la crisis vino como a desarmarnos en demasiados sentidos, como decía al principio. Yo estaba trabajando en un proyecto que quería arrancar en marzo, que bueno, no les voy a detallar ahora acá, pero que tenía mucho que ver con todo esto que a mí me moviliza y que me apasiona bastante, que tiene que ver con contribuir
a que nuestras comunidades, nuestras ciudades estén mucho más empoderadas y que podamos tener liderazgos más sanos que eventualmente puedan permear la política en el Paraguay y que puedan ser agentes de cambio. Entonces, es como en esa línea. Ahora está un poco rezagado nomás el proyecto, pero eventualmente va a estar también ahí disponible y todos van a estar invitados, pero una suerte como de red, academia de formación de líderes, que se contextualice en los desafíos que tiene cada ciudad, y la idea era hacerlo territorialmente en todo el país. Entonces, ese es el siguiente paso, que cuando pase un poco más esta turbulencia, seguramente voy a estar lanzando oficialmente. Justamente acá en los comentarios están diciendo, es @red de apoyo_PI, para todos los que están viendo. Buenísimo. Sí, @red de apoyo_PI. Sí. PY, para los que quieren ser voluntarios de la red. Sí. Y para finalizar, algún mensaje, un último mensaje, Sole, que le quieras decir a todos los jóvenes, o tal vez más a todo, al que busca ser inspirado, que te está mirando para que le inspires. ¿Qué le decís desde despedida, Sole, por un tema del tiempo? Mira, José, para mí lo más importante, la barrera más importante que tiene que vencer la juventud muchas veces, y nosotros mismos como individuos, es el miedo que aparece muchas veces para frenar los procesos de cambio, ¿verdad? A título individual siempre pasa cuando uno tiene como un sueño en específico, cuando uno anhela conseguir algo, y siempre aparece como el temor y el miedo como una primera barrera, ¿verdad? Y mi consejo sería que no dejen que ese miedo se paralice. Sepan que si tienen un sueño y que están dispuestos a alcanzarlo y sienten miedo, ustedes están por el camino correcto, ¿verdad? Porque dicen que el coraje no es la ausencia del miedo, el coraje en verdad es la capacidad de vencer al miedo. Entonces tomen con coraje esas decisiones que van a permitir que ustedes se transformen en agentes de cambio. Sepan que con el ejemplo se educa bastante y se genera un efecto multiplicador demasiado importante. Y recuérdense que todo esto que nosotros, digamos, nos quejamos y las cosas que queremos que cambien no van a cambiar si nosotros no comenzamos a involucrarnos y a participar activamente para que eso suceda, ¿verdad? Podemos estar en Twitter enojándonos, quejándonos, podemos estar, eso suma también, pero la verdad es de que es necesario, pero no es suficiente. Entonces, ojalá que cada vez seamos más los que desde el lugar que nos toca estamos, pero convencidos, y convencido significa un compromiso de vida real de cambiar este país, ¿verdad? Y también en esa línea, en ese sentido, es muy difícil que todos estemos de acuerdo en absolutamente todo, ¿verdad? Probablemente nos ponemos a debatir y vamos a encontrar algunas diferencias, ¿verdad? Dejemos que esa diferencia, digamos, sean superficial y tratemos de enfocarnos en aquello que nos une, porque es mucho más importante que estemos juntos a que estemos de acuerdo, ¿verdad? Si estamos juntos, vamos a llegar más lejos, ¿verdad? Y es lo que necesita este Paraguay en este momento. Así que mucho ánimo a todos los que están iniciando nuevos proyectos, a los que se están viendo afectados por esta crisis. Hagamos que esta crisis sea efectivamente una oportunidad. Eso no va a suceder de manera automática. Si queremos que la crisis COVID-19 sea una oportunidad para el Paraguay, tenemos que trabajar arduamente para que sea así, porque no va a venir simplemente por añadidura. Entonces, tener en mente eso y seguir trabajando para lograrlo. Sole, yo te quiero agradecer profundamente en nombre de todo el equipo de FCE por prestarte, por darnos tu tiempo un viernes con esta lluvia. Seguro que estás súper cansada tu semana, ya querés dormir, pero... Puede, ¿verdad? No veía que el viernes me asustaba. Perdón. Tengo una reunión el viernes en la mañana. No, es jueves. Se me quedó viernes, pero pues... Sí. Bueno, perdón. Eso es para incentivar el humor, ¿no? Y muchísimas gracias, Sole, de nuevo por darnos tu tiempo. De verdad, significa mucho para nosotros. Y la página siempre va a estar disponible para compartir. Nosotros compartimos voluntariados. Queremos también incentivarle a todas las personas que quieran compartir voluntariados. La página está, la plataforma está. Y muchísimas gracias de nuevo, Sole. No, por favor, muchas gracias, José. Y bueno, un abrazo a la distancia a todos y mucha fuerza con todo lo que se venga adelante. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Y para todos los que nos están viendo,
con esto venimos cerrando lo que fue la primera edición de FC Talks y les vamos a esperar para la próxima. Muchísimas gracias por acompañarnos esta semana. Adiós.